8:42 de la mañana, estamos de vuelta con más información en BPI TV en vivo. Estamos con Leonardo Trecci, especialista en PNL de nuevo, como cada lunes. Gracias, Leo, por acompañarnos para hablar de comunicación efectiva. ¿Por qué es tan importante establecer una comunicación afín con nuestro interlocutor? Mira, más allá de establecer una comunicación afín, una comunicación efectiva, asertiva, es entender cómo debemos comunicarnos con ese interlocutor. Porque la mayoría de las veces, como no sabemos quiénes somos o no nos entendemos a nosotros mismos y no entendemos a la contraparte con la que estamos conversando, hay como un cortocircuito, ¿no? Sí. Entonces solemos decir, pero es que yo se lo repito y no me entiende, ¿no? Se lo repito y se lo repito, tú dices, pero ¿cómo que se lo repite y se lo repite? Bueno, evidentemente esa persona que te dice se lo repito y se lo repito es una persona auditiva. Y a lo mejor está conversando con una persona que es visual. Entonces, pero vamos a establecer esas diferencias por características. Por ejemplo, ¿cómo podemos definir una persona visual? Mira, primero, antes de comenzar a explicarles un poco esto, quiero explicarles por qué, de alguna manera, determinamos a las personas en auditivas, visuales y kinestésicas, para que la audiencia nos entienda. La verdad es que los seres humanos no estamos preparados, o sea, a nivel de los 5 sentidos, que es como percibimos las cosas, no estamos preparados para percibir la realidad, sino una versión de la realidad basado en muchas cosas, basado en nuestras creencias, basado en omisiones que hacemos. Nosotros transformamos esa realidad y nos creamos un mapa o nos creamos una realidad que es únicamente nuestra. Claro. Es decir, en este momento que estamos haciendo este programa, tu realidad definitivamente no es igual a mi realidad. La percibimos de manera distinta y sobre todo si somos personas diferentes, ¿no? Yo soy una persona meramente visual. Entonces yo, claro, evidentemente la forma como yo percibo la realidad, ahorita yo estoy hablando y ya yo me estoy imaginando aquí hablando y estoy viendo en mi mente rápidamente el resultado de lo que va a ser esta entrevista. Tú eres una persona más kinestésica. Totalmente. Y entonces tú estás más sintiendo el programa, ¿no? Estás como, es lo que te hace sentir, viviendo el programa. Y es muy importante que nosotros para nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, entendamos cuál es o cómo es el sistema de referencia del otro para que nos podamos entender mejor y comunicarnos. Y por supuesto es entender cuál es nuestro sistema de referencia. Esto a mí me ha cambiado la vida. O sea, saber que yo soy una persona kinestésica y que para mí lo importante realmente es la comodidad, me permite ser compasiva conmigo y entender cuál es mi naturaleza. Y en tu caso, por ejemplo, yo sé que tú eres una persona visual porque siempre estás de punta en blanco, sin ningún detalle. Gracias. No importa si el zapato te aprieta, si las medias te dan calor, siempre para ti la imagen es lo más importante. Los visuales somos así. Y bueno, la verdad es que en general la mayoría de la humanidad es visual por un tema digamos, de desarrollo y de crecimiento. Necesitamos ser visuales para ser creativos. Entonces vamos a encontrar que la mayoría de las personas son visuales. La mayoría de las personas que están en el planeta son visuales. Lo que pasa es que tenemos grados. Y es importante que la gente también sepa que no quiere decir que si eres visual no puedes ser auditivo. Correcto, que tenemos un poquito de cada cosa. Claro, un poco de cada cosa, pero hay una de estas características o de estos sistemas de representación que es el que predomina. Por ejemplo, el visual, que tú te sientes súper identificado con ese, ¿cómo lo puedes describir? Si quieres, producción, vamos a poner allí el visual para que además lo puedan visualizar las personas que nos ven y puedan tener mayor aprendizaje y además se puedan identificar. Mira, las personas visuales parpadean rápidamente, hablan muy rápido. ¿Por qué? Porque las imágenes se construyen en la mente mucho más rápida de lo que podemos verbalizarlas. Correcto. Entonces la persona que es visual habla muy rápido. Le gusta vestirse de punta en blanco y es verdad. No importa que le incomode lo que se está poniendo siempre y cuando se vea bien con lo que se está poniendo. Mueve mucho las manos al hablar, que eso es una cosa que yo digo que yo soy meramente visual. Utiliza mucho las manos al hablar porque además necesita medir con las manos el espacio. Se toca mucho los ojos o dice palabras mucho como mira, veamos, imagina. Utiliza predicados verbales que están relacionados con el tema visual. Y es muy importante que nosotros entendamos quiénes son las personas visuales que nos rodean y tratemos de hablarles en su forma, en su mundo. Es decir, si yo tengo un jefe que es muy visual,
yo no voy a hacerle una llamada telefónica para explicarle un proyecto que estoy desarrollando. Yo le voy a hacer una presentación para que mi jefe la vea y se identifique con lo que yo le estoy mostrando, porque las personas visuales necesitan ver. Una persona que es, por ejemplo, visual y va a comprar un apartamento o va a alquilar un apartamento, ¿qué crees tú que va a ver primero? Mira, eso es totalmente cierto. Nosotros fuimos a ver una casa y las luces no le funcionaban e inmediatamente dijimos que no nos gustaba el lugar porque estaba oscuro. Y el realtor dijo, fue un error, porque la persona que me antecede tenía que haberse encargado de que todo estuviese claro porque es la primera percepción que tú tienes. La primera persona, y si eres visual, mucho más importante. Y si eres visual, vas a comprar el apartamento o vas a alquilar el apartamento por la vista Correcto. del apartamento. Y si cuando entras el apartamento está desordenado, eso es un choque muy fuerte o está sucio, es un choque muy fuerte para un visual. Por eso es tan importante, usted que nos está viendo, que si está alquilando su apartamento, quiere vender una propiedad, que usted se prepare para los 3 sistemas de representación. Para el visual, el auditivo, por ejemplo, una persona auditiva pueden sucederles 2 cosas. O es una persona que le gusta el silencio, o sea, que no le gusta el ruido, o es una persona que le encanta la música, ¿no? Entonces, en el caso de una propiedad, el silencio es muy importante, pero si usted va a vender un automóvil y se lo quiere vender a una persona que es auditiva, ¿qué le va a hacer? Lo va a poner el carro y le va a subir el volumen a la música, radio, al equipo de sonido. Y lo vemos que son las personas auditivas. Prestan mucha atención a las palabras, el auditivo habla lento, cada palabra es importante, entonces el auditivo habla así y se percata mucho no solamente de lo que dice, cómo lo dice, sino del tono en que lo dice, el volumen de la voz. Entonces, cuando uno va a hablar con una persona auditiva, uno tiene que tratar de hablarle de esta manera. Cuando la persona, perdona la interrupción, habla, por ejemplo, de fui a la playa, escuché el sonido del mar, las golondrinas, ¿es una persona auditiva o visual? Auditiva. Cada vez que reflejen los sonidos es auditivo. Los predicados verbales de escúchame o que te digan no me suena bien. Las personas que utilizan mucho eso, no solamente hablado, sino también escrito. O sea, la persona está escribiendo y dice, está escribiendo un email y le dice, no me sonó bien lo que me dijo. O no sé, no me gustó la forma en que me lo dijo. O sentí que el tono no era el adecuado. O sea, son personas que son meramente auditivos. Y los auditivos no le prestan tanto atención a la parte visual. El auditivo, a diferencia del visual, el visual necesita mirar a la gente a los ojos. Cuando el visual no se le mira a los ojos, siente que no lo están escuchando y se molesta. Entonces, si usted tiene una pareja o un hijo que es visual y usted es auditivo, y entonces él le está hablando y le está tratando de decir algo, y usted que es auditivo lo que hace es porque el auditivo lo que necesita es escuchar. Correcto. El auditivo es como una oreja gigante, ¿no? En verdad. Es cierto. Entonces lo que necesita es escuchar, inclina la cabeza así. El visual va a decir, es que nada de lo que yo le digo me presta atención. Y probablemente sí le está prestando atención, porque el auditivo, nada más con escuchar, lo sabe. De hecho, las personas que son auditivas, si usted quiere saber si es auditivo, estas personas que no necesitan estudiar, van para clases y escuchan al profesor todo. Y nada más con escuchar lo que está diciendo el profesor, presentan su examen, porque inmediatamente todo a través de la parte de la audición, todo lo captan. El auditivo también sucede mucho que cuando estudia necesita estudiar en voz alta, o sea, necesita escucharse a sí mismo. Entonces está estudiando y te está diciendo. Y también se está diciendo a sí mismo, ¿no? Que estudian con música y les va buenísimo con eso. Y que compran sus audífonos y que para ellos la música y la corneta es demasiado importante. Auditivos. Mientras que los visuales, cuando van a estudiar, si usted identifica que su hijo es visual, entonces enséñelo a estudiar con mapas mentales. Porque una persona que es visual perfectamente va a poder estudiar haciendo gráficas, dibujos. Eso todo se le queda en el imaginario, en la mente, y al momento de presentar el examen inmediatamente lo descarga. O sea, es impresionante. Por eso es importante que nosotros sepamos qué tipo de representación tenemos de la realidad de la vida y qué tipo de representación tienen los demás de la vida. Qué mal, porque yo cuando veía a mi hijo que estudiaba con música le decía, ¿cómo te puedes concentrar? Y la verdad es que ese es su sistema. Yo recuerdo que me pasaba como Freddy, que aprendía y estudiaba mientras veía la televisión. O sea, para mí era importante tener como algo de fondo de referencia. Y una persona kinestésica puede escuchar el mismo problema que estás planteando hasta desde la cama. Y no quiere decir que no tenga el interés
sino que, bueno, para él la comodidad es importante, pues. Vamos con las personas kinestésicas. Ajá, Las personas háblame acerca de kinestésicas, eso. lo más importante para ellos es la comodidad. La comodidad. Ajá. Si al visual se puede poner ropa apretada, zapatos, todo para verse Se bien. cambia varias El, veces. perdón, El el visual. visual, sí. El auditivo no le importa mucho la ropa. La verdad es que no es su prioridad. El kinestésico lo que le importa es la comodidad. Entonces tú vas a ver que el kinestésico tiene 10 franelas negras y 10 jeans del mismo color. Y es lo que usa todos los días porque para él es mucho más cómodo vivir de esa manera que estar eligiendo cuál es el color que se va a poner, estar combinando ropa. Definitivamente el kinestésico no es una persona que le interese el tema de la vestimenta. El kinestésico, si usted es kinestésico y usted, o si usted tiene una pareja kinestésica, no lo aburra, porque si usted es auditivo, le va a echar un cuento larguísimo, lento. El kinestésico no, al grano. Al kinestésico le gustan la comodidad, pero también le gusta ir al grano. Entonces es importante, si usted tiene una pareja, un hijo kinestésico, que vaya al grano, no que se eche esa perorata larguísima, aquel cuento que empezó hace años y te tardas una Ay, hora ese para soy decir yo, una qué cosa. horrible. O sea, yo soy kinestésica, pero visual también. Y a mí me gusta que me cuenten todos los detalles. En cambio, he notado que a los hombres principalmente les gusta el titular. El Un 80% de los avance. hombres son kinestésicos y de las mujeres son visuales. Es decir, hay más, de alguna manera, hay más preponderancia de la parte kinestésica en los hombres. El hombre, y bueno, al final también las mujeres, también las personas que son kinestésicas, el tacto es muy importante. Que los Un toquen, abrazo. un abrazo, mientras que el auditivo le puedes hacer todo el cariño del mundo, pero le tienes que reafirmar constantemente que lo quieres, te amo, hijo, o sea, porque todo, para ellos todo es auditivo. Y el para visual, ¿qué crees tú que es el visual? El visual la persona que es visual va a querer comprar todo con regalos, porque el amor lo expresa con cosas que se pueden ver, cosas que sean Tangibles y que le pueda palpables ver. a la vista, que impresionen con Las color, flores, chocolates. regalos, brillantes. O sea, así funciona más que todo el que es visual, mientras que el auditivo es con palabras y el kinestésico es con amor y cariño. Si usted tiene una persona a su lado que es kinestésica, tiene que darle mucho amor, porque si no, lo consigue en otra parte. Leo, ¿cómo te ha hecho a ti ser asertivo cuando estableces una relación, por ejemplo, con un cliente y de inmediato ya tú dices, este es kinestésico? O sea, ¿cómo en un primer encuentro tú puedes establecer cómo es la persona para dirigirte en el canal o en la frecuencia que esa misma persona maneja para que tú puedas hacer esa conexión? Mira, ahí tienes que, eso se va el cerebro se va entrenando, ¿no? Cuando tú mantienes una comunicación con una persona, el 7% de la comunicación son las palabras. A diferencia de lo que uno cree, que uno dice expresarse bien es importante. Sí, expresarse bien es importante. Las palabras son importantes. Pero más importante que las palabras es la fisiología de la persona. Si la persona utiliza o voltea mucho hacia arriba, es inmediatamente tú sabes que es visual. Si usted tiene un cliente, por ejemplo, trabaja en una venta de autos que no tiene tiempo para conocer al cliente, porque el cliente llega repentinamente, los vendedores de autos son expertos en PNL, casi a todos los entrenan para esto, para reconocer qué tipo de cliente es el que está llegando y poder comunicarse asertivamente para lograr que esa persona compre. Si la persona mira hacia arriba, es porque cuando miramos hacia arriba estamos imaginando, y cuando imaginamos somos visuales. Necesitamos conectarnos con una imagen que tenemos. Si la persona inclina mucho la cabeza para escucharte, es auditiva. Y si la persona es más tocón o no respeta tu espacio, el que es kinestésico te habla muy de cerca. Es una persona que está acostumbrada a hablarte muy de cerca, que al visual eso le molesta. Por eso también es importante que uno conozca cuál es su sistema de representación. Porque el visual necesita controlar el espacio y se siente invadido cuando un kinestésico le habla muy de cerca. Y el auditivo te quiere decir las cosas todas al oído prácticamente. Le encanta decirte las cosas. Entonces, claro, uno tiene que entender eso. Y la tonalidad también, por ejemplo, si eres auditivo, tú vas a ver por qué el auditivo habla lento, entonces ya tú puedes reconocerlos. ¿Cómo te ayuda? En miles de cosas. Cuando tú te adaptas al sistema de representación de la persona, a cómo la persona entiende el mundo, se te hace más fácil conectarte con esa persona y generas rapport, que es lo que hablamos ya en otro programa. Generas una conexión, una confianza con esa persona muy rápidamente porque imitas
la forma como esa persona de alguna manera se comunica, como entiende el mundo, y los seres humanos somos así, nos juntamos con personas que se parecen a nosotros. Durante la inmersión que hicimos de PNL, la mayoría de los participantes nos descubrimos porque los kinestésicos nos vivíamos como en zapatos de goma, con un suéter porque esos días hacía frío en Miami, mientras que los visuales era una cosa como si fueran a trabajar. Entonces, rápidamente cada uno sabíamos, ¿no? Pero cuando empezamos a establecer comparaciones con la pareja, salía el que es kinestésico con la visual. Es que no soporto, mi esposa llega tarde a todas partes, que ya tú debes conocer el personaje. No sé cómo hacer con eso, ya yo tiro la toalla, la amenazo millones de veces y definitivamente no logro. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Entender la contraparte? ¿Podemos de alguna manera cambiar o eso es por naturaleza y no hay manera de...? Bueno, el tema de no llegar a tiempo es un tema que no está bien. O sea, que definitivamente eso ya forma parte, no quiere decir con porque tú seas visual debes llegar tarde a los lugares. O sea, levántate más temprano y listo. Todo lo contrario, entender quiénes somos precisamente nos tiene que ayudar para superar este tipo de conductas. El llegar tarde a todos lados es un estilo de procrastinación inmediata. Es una forma de empezar a hacer las cosas. Cuando tú eres una persona que procrastina mucho, que deja todo para última hora, por lo general eres una persona que llegas tarde. O sea, es como de alguna manera una forma en la que puedes identificarlo, porque no tienes compromiso con las citas que tú mismo te pones, con los horarios que tú mismo te colocas. Eso es una cosa que definitivamente, si uno es visual y llegas tarde porque eres demasiado visual, entonces es bueno que lo entiendas y sepas comprenderlo. Ahora, ¿cómo debe hablar eso con ella? Bueno, él ya sabe que ella es visual y sabe que es kinestésica, entonces debe utilizar la forma de comunicarse. Mira, imagínate cómo se puede sentir la persona cuando le dijimos que íbamos a llegar a tal hora. Entonces, claro, esa forma de comunicarse, igual sucede con los hijos, con la familia, esa forma de comunicarse hace que la persona haga o cree una realidad, o sea, o cree una versión distinta de la realidad, porque probablemente en su realidad, de una persona que, por ejemplo, llega tarde a todos lados, lo más importante es verse bien. Y eso está yendo en detrimento, o sea, o está haciendo una conducta que está atropellando a otros. Cuando las conductas atropellan a otros, definitivamente hay que cambiarlas, no son PNL. O sea, definitivamente son utilizar las herramientas de manera equivocada. Definitivamente el mapa no es el territorio, El mapa no es el territorio. Es nuestra versión de la realidad. Cómo aceptarnos, conocernos, identificarnos, nos puede ayudar en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos. Los hijos entran en una etapa cuando están en la adolescencia que se nos hace tan difícil establecer contacto con ellos. ¿Cómo el tener el conocimiento de estas herramientas nos puede ayudar en esa comunicación? Mira, básicamente lo que yo recomiendo y lo que debemos hacer siempre es que debemos ser conscientes. Cuando empezamos a ser conscientes de las cosas, programas como este, por ejemplo, nos ayudan a ser conscientes, a entender que la realidad y las cosas como las vemos no necesariamente son como son. Nos va a permitir avanzar y nos va a permitir crecer. Nosotros omitimos la mayor parte de las cosas que pasan en la realidad. Si yo te digo ahorita, siente tu respiración, escucha tu respiración. La escuchas, ¿verdad? Pero no la escuchabas hace un minuto. No lo tenía consciente. Porque omitimos la realidad de lo que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser conscientes de que estamos omitiendo la realidad, de que estamos cambiando la realidad. Mientras más conscientes seamos de eso, más vamos a pensar y a decir, es probable que esto que yo estoy percibiendo de esta realidad no sea realmente la realidad, porque nunca lo va a ser, ¿no? Pero es posible que esto que yo estoy sintiendo o que estoy viendo o esto que pensé que no me sonaba bien, si eres auditivo, haya causado en Marjorie, que es kinestésica, una sensación, un sentimiento, no sé, de angustia. Es ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro, de alguna manera identificando eso, cómo se sienten. O sea, como realmente cómo podrían sentirse según su sistema de representación.
herramienta súper poderosa, de verdad. Es súper poderoso. Gracias, porque desde que conocí esto mi vida personal ha cambiado. Nos despedimos con esta noticia. El presidente ruso Vladimir Putin convocó a una reunión con el Consejo de Seguridad del país el día de hoy, así lo aseguró un portavoz del Kremlin. La reunión no es regular y contará con la asistencia de un gran número de participantes, así lo dijo Dmitry Peskov en una sesión informativa en Moscú. También respondió a una pregunta sobre el tema principal a la agenda de la reunión. Sin embargo, la reunión, que es en vivo, se produjo en medio de crecientes tensiones en la región oriental, en Donbass, en Ucrania. Esas son las imágenes en vivo y los informes de un puesto de control fronterizo ruso que ha sido destruido. Las tensiones aumentaron drásticamente en el este de Ucrania la semana pasada, con informes de un número creciente de violaciones al alto al fuego, múltiples incidentes de bombardeos y evacuación de civiles de las regiones separatistas prorrusas. Los países occidentales acusaron a Rusia ya de acumular más de 100.000 soldados cerca de Ucrania, lo que generó temores de que podría estar planeando una ofensiva militar contra su vecino ex soviético. Moscú, pues, ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania y, en cambio, acusó a los países occidentales de socavar la seguridad de Rusia. Esto que están viendo en este momento es una reunión en vivo que el presidente ruso convocó con el Consejo de Seguridad del país. Así que nosotros nos despedimos con estas imágenes en vivo que estamos viendo en este momento y que tiene que ver con las últimas noticias sobre este conflicto en Rusia ante una posible invasión a Ucrania. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar el PNL a esto que está pasando? Qué difícil, ¿no? Lamentable que en este momento que vive el mundo, luego de haber pasado una pandemia, donde nos tuvimos que poner en los zapatos del otro, donde realmente siento que como seres humanos evolucionamos, todavía existan personajes nefastos como Vladimir Putin, que lamentablemente, definitivamente, su sistema de representación de la realidad está bastante torcido, diría yo. Sí, estaba viendo este fin de semana un análisis que hacían de cómo pasó de ser un ex agente de la KGB gris a un presidente de una nación tan poderosa como Rusia. Entonces, bueno, hablan un poco acerca del perfil psicológico de este personaje que mantiene en tensión al mundo porque se dice una cosa y se hace otra. Y bueno, hoy estuvimos conversando con un internacionalista que nos decía que estamos sumidos en una total desinformación. No sabemos realmente qué está pasando. Bueno, es que la verdad es que Putin básicamente pareciera que toma las decisiones según cómo se despierta en la mañana, ¿no? O sea, los internacionalistas y muchas personas opinan que de alguna manera es bastante flemático, o sea, es una persona que debe ser bastante kinestésico, diría yo, ¿no? Pero qué fuerte. ¿Cómo podemos hacer para que estas cosas que ocurren en el mundo no nos afecten al inicio de la mañana? Porque levantarse y ver este tipo de noticias te genera como una ansiedad que no ayuda, ¿no?, con el plan del día y de la semana. Bueno, hay que tener un sistema de representación cuando uno sabe que esto está sucediendo. No podemos evitarlo, porque tampoco podemos hacernos caso omiso o simplemente taparnos los oídos y los ojos para de alguna manera saber lo que está pasando en el mundo. Lo que podemos hacer es tratar de hacer de alguna manera ejercicios de positivismo, de pensar positivamente, conectarnos con momentos de nuestra vida que son felices para no dejar que esto nos afecte. Sin embargo, es muy importante que seamos conscientes que es una realidad que está pasando y que de alguna manera hagamos algo para cambiarla. Entonces, tenemos que ser conscientes como seres humanos que este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo, definitivamente. Algo desde nuestra trinchera, o sea, algo positivo por alguien a nuestro alrededor. Algo positivo por alguien a nuestro alrededor y también, digamos, opinar, tener, de alguna manera, pienso que mientras el mundo puede cambiar, mientras más nosotros seamos conscientes de que cosas como esta no pueden suceder. Una conciencia colectiva que no permita que se formen estas guerras, que de alguna manera hagan que el mundo sea diferente, entendernos más nosotros entre los seres humanos, colaborar más con la persona que tenemos al lado, cambiar el mundo, aunque sea un poquito cada uno, va a hacer que se genere un cambio total. Con estas cosas, bueno, difícilmente podremos hacer algo directamente, pero si lo hacemos desde el punto de vista colectivo, creo que sí podemos lograrlo.
Así es, a veces yo me pregunto cómo es posible que hemos avanzado tanto con la tecnología, con la ciencia, que estemos en pleno año 2022 y veamos casos como estos, una guerra que se puede suscitar en la actualidad, luego que hemos visto millones de películas que tienen que ver con esto, de verdad que asombra, ¿no? Ver el daño que ha hecho el ser humano y que sigue manteniéndose Y por el poder de uno. por el poder de uno. Por el poder de uno. Y Así eso es. es definitivamente lo que tenemos que cambiar. Se nos fue el tiempo. Así es. Gracias, Leo.